Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. ¿Comenzamos? Todo el mundo comete errores. De hecho, las equivocaciones parecen formar parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Y si fuéramos más conscientes de ello, tal vez evitaríamos muchas fricciones sociales y posicionamientos ideológicos que resultan nocivos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ventajas de admitir nuestros errores. Bienvenidos. A ver, el tema ventajas de admitir nuestros errores. Le quiero dar la bienvenida al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenos días, Alfonso. Y me quedé con el tema. Hay algo que hacer, ¿verdad? Arrancamos con este tema. Sí, cómo no. Como dices tú, sí, hay algo en lo que nos lleva, ¿no? No nomás es admitirlo. Ahora, todas las personas se equivocan. No hay persona que no se equivoque, ¿no? Hasta los grandes sabios se han equivocado y han cometido errores, ¿no? Lo importante es poderlos reconocer, como dice ahí, para poder crecer, ¿no? Porque en el error es donde podemos crecer y donde podemos darnos cuenta, ¿no? Muchas veces estamos atrapados en la idea de que nuestros actos son los equivocados, ¿no? Cuando realmente lo que nosotros nos debemos de enfocar es qué es lo que me llevó a hacer el acto. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar en tomar una decisión y hacer un acto, tomar una decisión equivocada, ¿no? El hecho no lo puedo cambiar. Lo que ya cometí, el error que ya cometí, ya no lo puedo cambiar. Así es. Entonces lo importante es tomar conciencia de qué fue lo que me llevó a mí a cometer el error, ¿no? Entonces es cuando verdaderamente crezco, ¿no? Y porque vivir en la culpa únicamente por lo que hice no me sirve de nada, ¿no? La culpa me sirve únicamente para darme cuenta, para tomar es un acto de conciencia que me permite crecer y que me permite, sobre todo, esa conciencia de darme cuenta de qué es lo que me está faltando o qué fue lo que me llevó, ¿no? Qué es lo que yo necesito, ¿no? Si no me doy cuenta, si no tomo conciencia, por ejemplo, a ver, si yo digo una mentira, porque dije una mentira, en ese momento la mentira para mí fue mi mejor respuesta, porque es lo que a mí me iba a salvar de la situación o me iba a llevar a evadir una responsabilidad que no quería admitir, etcétera, lo que sea. El caso es de que yo mentí. Al tiempo me descubren la mentira y se me vienen las consecuencias y entonces sí ya viene la culpa, ¿no? El problema no fue haber mentido, el problema es ¿para qué mentí? O sea, ¿qué es lo que a mí me llevó a mentir? Mi falta de autoestima, la propia devaluación mía de mi propio acto. Miedo a las consecuencias. Miedo a las consecuencias. Y entonces sí puedo yo hacerme responsable de lo que yo necesito para poder en el futuro no caer en esas situaciones en las cuales tenga que volver a mentir. A ver, ya cuando mentimos, dices que, por ejemplo, ya el error ya fue. No hay vuelta atrás, no hay cómo olvidarlo o hacer que como que no sucedió y inventar otra mentira tras otra mentira. La cosa que hay que hacer aquí es reparar el error. Admitiéndolo primero. Sí, o sea, hay un caminito para... primero lo admito, primero reconozco. ¿De qué? Sí. Pero ahora necesito saber qué me llevó a mí a tomar esa decisión errónea. ¿Qué fue lo que a mí me llevó a que tomara la decisión equivocada de tener que mentir? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Porque al final de cuentas, como dicen, o sea, como decía Nietzsche, cuando a uno le mienten, el problema de que me mientas no es tu mentira, es el saber que ya no voy a poder volver a confiar en ti. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, el que dijo la mentira es el que tiene el problema con su propia mentira. O sea, el problema de que el otro me mienta es su problema que mienta. ¿Por qué? Porque o se está devaluando él mismo, o tiene miedo a hacerse responsable de las consecuencias, o
vamos a ir a un grado de mentira más fuerte todavía, que es la mentira patológica, que le llaman, cuando yo lo que hago, lo hago porque digo mentiras porque intento aprovecharme o abusar del otro, porque tengo un beneficio. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, que yo mienta porque tengo la necesidad de que el otro me preste dinero o me dé dinero, o para manipular al otro porque voy a recibir un beneficio, ¿no? Entonces, porque la mentira se clasifica en dos, se clasifica la mentira sin intención y la mentira con intención. La mentira sin intención es cuando estoy tratando de salvaguardar mi propia autoestima o tratando de evadir mis propias responsabilidades. La mentira con intención es cuando la digo en aras de aprovecharme del otro, de sacar ventaja del otro. Ay, a ver, ¿por qué? Siento que la mentira puede ser planeada, o siempre es planeada. La mentira es como maquinada así, y siento que a veces nos equivocamos, ya abrimos la boca y ¡pum! El error. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Sí puede ser? Sí, puede ser, claro que sí. ¿Y para dónde le seguimos? A ver, entonces hay errores Bueno, que salen naturalitos. hay errores que sí. Está la mentira. Sí. Premeditada. Sí, está la mentira. Ajá. Pero al fin, el ser humano nos equivocamos en muchas cosas, ¿no? Y nos equivocamos sobre todo también porque hay procesos cognitivos que surgen a partir de la relación e interacción social. Por ejemplo, los seres humanos por lo regular tenemos una necesidad de poder comprender la realidad exterior para podernos adaptar a ella. Y entonces, para poderla comprender muchas veces hacemos inferencias. ¿Qué es esto? Nosotros, para poder, hacemos explicaciones anticipadas de la realidad. Y es ahí donde nos equivocamos. Ahí nos equivocamos. Ajá, así es. Vamos al corte. Sí, vamos al corte. Para así, asentar la situación. Regresamos, estamos en Vía Libre, no se vayan. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ventajas para admitir nuestros errores. Continuamos. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Bueno, a ver, sí. Hay que barajarla más despacio. Ajá. A la psicología social le interesa mucho eso, y siempre lo he estudiado. Y lo ve desde varios puntos de vista. Primero dice, el ser humano para poderse adaptar a la relación, a la realidad, y sobre todo porque somos seres sociales, estamos en constante interacción con el otro, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que nos lleva muchas veces a equivocarnos? El prejuicio, la necesidad de estar haciendo inferencias para poder explicar la realidad, y los estereotipos. Muchas veces nosotros traemos en nuestra mente que las personas deben de ser de tal manera, o que las personas por ciertas características son de tal manera. Y eso nos lleva a un juicio anticipado o a inferir que la persona es de cierta manera. Y eso nos lleva a cometer errores. Sobre todo a juzgar al otro de manera equivocada. ¿Por qué? Por cuestiones culturales o por cuestiones de crianza, ¿no? Entonces, todo lo que son los estereotipos, los prejuicios, intervienen mucho a la hora de equivocarnos en nuestras interacciones sociales. O sea, ¿por qué vemos a una persona que se viste de tal manera, ya pensamos que es así? O porque la persona pertenece a cierta religión, debe de ser de esta manera. O porque la persona le gusta ciertas características que a mí me gustan, entonces yo ya voy a inferir que somos afines, cuando en realidad podemos ser muy diferentes. Entonces todo eso va surgiendo, va haciendo que nosotros nos equivocamos a la hora de interactuar socialmente. Tanto positiva como negativamente, Tanto ¿no? positiva O sea, como negativamente. A favor o en contra. Así es. Ahora, dice, como dice el programa, lo importante es darnos cuenta. Pero ¿qué es lo que nos impide a nosotros los seres humanos darnos cuenta muchas veces del error? ¿O por qué todavía, aun cuando sabemos que estamos en el error, no nos atrevemos a salir del error? ¿Por qué estamos, digamos, aferrados al error, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hay personas que, por ejemplo, toman una decisión de tomar una carrera, se dan cuenta que no les gusta y siguen ahí, siguen estudiando lo que no les gusta.
¿qué es lo que pasa? Ahí lo que pasa es de que muchas veces le tenemos miedo a lo que es sentir culpa. Porque si reconozco que me equivoqué, entonces empiezo a decir, todo el tiempo que invertí, ¿qué va a pasar? Todo el dinero que ya gastaron mis papás, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar todo esto? Entonces, la responsabilidad, el miedo a la responsabilidad, nos lleva muchas veces a perpetuar el error o a seguir en el error. Lo mismo sucede a la hora de que me casé y tomé una decisión equivocada, lo mismo, o sea, bueno, ¿cómo voy a perder todo lo que ya tengo? Y entonces permanezco el error. Entonces, la culpa es un error, es un elemento clave a la hora de que nos impide muchas veces aceptar que nos estamos equivocando. Porque nadie queremos sentirnos culpables y la culpa es algo que nos lacera. Ahora. Pero ahí como tiene que ver el exterior. El exterior, así es. Siendo que el que importa más es uno. Es uno. Pero por el que dirán y por todo lo de alrededor es que nos detenemos malamente. Pues. Nos detenemos. Si nadie más está sentado en el escritorio estudiando lo que tú no quieres, pues, y viviendo dentro de un matrimonio que tampoco quieres, no era. Así es. Entonces, bueno. Ahora, hay 3 tipos de culpa, ¿no? Ajá. Que esa es la que muchas veces es la que más nos cuesta trabajo manejar. Está la culpa real, o sea, cuando yo realmente hice algo en contra de otra persona. Ajá. Que esa es completamente clara, ¿no? Sí. Y está la culpa imaginada o la culpa neurótica que le llamamos los psicólogos. Esa es cuando yo siento que soy culpable de algo sin serlo. Uy, ¿cómo sucede? Ajá. Por ejemplo, porque mi mamá fue de cierta manera y me educó de cierta manera, pero la época cambió. Ya, o sea, ya no puedo ser la mamá que fue mi mamá. Y entonces me siento culpable porque no le doy a mis hijos lo que mi mamá me dio a mí. Y entonces eso me hace sentir culpable y me lleva y me empiezo a tropezar. ¿Por qué? Porque empiezo a falsear mi pensamiento. Empiezo a actuar desde mi culpa y no desde lo que puedo hacer. Ajá. Y luego existe lo que es la culpa existencial. ¿Y ahí? Esa es la culpa que no tiene nada que ver el otro. A quien supuestamente le hicimos daño. Ahí no tiene nada que ver el otro. La culpa existencial es la culpa de haberme fallado a mí mismo. Esa es la que va contra mí mismo. Hay gente que vive clavada en eso, ¿no? Entonces, esa es la todavía más difícil de manejar. ¿Por qué? Porque todos tenemos vamos por la vida manejando cierta cuota de culpa. ¿Por qué? Porque siempre sabemos de que si me saqué 9, sé que podía haberme sacado el 10. Ajá. Si dejé de ir 15 días al gimnasio, sé que fue porque no tuviera tiempo, porque no me di el tiempo. Ajá. Y entonces, al final de cuentas, yo sé que quien ha cometido los errores que van en contra de mí mismo es porque yo los he elegido o porque yo los he hecho. Y eso nos cuesta mucho trabajo manejar. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables y no queremos sentirnos culpables y empezamos a justificar o a devaluar. Bueno, sí es cierto, podía haber ido al gimnasio estos 15 días, pero al final de cuentas disfruté mucho estando viendo películas en Netflix. Ajá. Y empiezo a devaluar lo que sí realmente quiero para poder no sentirme tan mal y empiezo entonces a no hacer una conciencia realmente de lo que yo quiero y entonces es cuando permanezco en el error o que me cuesta trabajo salir del error. O sea que dentro de las culpas tú pones 1, 2, 3 y la existencial esta es la más complicada. Sí, porque esa es la que, donde yo tengo que aceptar qué es lo que yo estoy haciendo en contra de mí mismo o que yo siento que estoy haciendo en contra de mí mismo. Esa es la más difícil de manejar. Entonces, cuando hablamos... que es más así, ¿no? O sea, es más... Nadie se da cuenta, nadie nada, es más de uno. Es más de uno. Ahí lo trae arrastrando, cargando uno. Y que al final de cuentas es... Porque todos sabemos de cierta manera en qué nos equivocamos o qué nos está faltando, ¿no? Fíjate nomás. Entonces, por eso nos cuesta mucho trabajo a veces aceptar o reconocer nuestros errores. Ahí vamos al corte. Regresamos. Eso es. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
no aceptar tus errores es el primer paso para cometer muchos más. Ya estamos de regreso y vamos a conocer aún más de este tema, admitir nuestros errores. Sí. Otra parte es, Alfonso, otro. Sí, vamos a ver, para concluir. Todos los seres humanos, como dije, somos seres sociales. Sí. Y a la psicología social le interesa conocer el prejuicio, la diferencia, todo. Bueno, tenemos una fallita ahí, pero bueno, ya la van a resolver. Estamos los seres humanos, te decía yo ahorita antes de iniciar ese segmento, te digo, o sea, qué complicado es esto. Yo al inicio del programa les comentaba, ¿no? Pues la cosa es admitir y reparar errores, pero no, hay un fondo en esto de las mentiras, de los errores, sean premeditados o no, que tenemos que conocer, porque qué complicados somos los seres humanos, porque no nomás es así, cometí un error y ya. Muchas veces es repetitivo y ya te marca como persona, te identifica y demás. Pero bueno, listo. Sí, o sea, como dije, somos seres sociales que estamos en constante interacción con el otro. Ajá. Y de las relaciones con el otro surge. Sí. Y los seres humanos tenemos una costumbre, no solamente la de prejuzgar o de inferir, sino que también tenemos la costumbre muchas veces de estarnos comparando con el otro. Y muchas veces ahí surge lo que es la envidia o el estarme devaluando a mí mismo. Entonces, como caemos en el error, y que entramos en una competencia inexistente contra el otro. Y entonces, como dije al inicio del programa, lo importante no es haber cometido el error, porque todos nos equivocamos, sino darme cuenta qué me está llevando a mí a equivocarme. Ese afán de quererme comparar con el otro, de estarme devaluando a mí mismo, fue lo que me llevó a cometer el error. El miedo a aceptar mi culpa, la responsabilidad de mis propios actos, o muchas veces el coraje. El coraje también nos lleva muchas veces a cometer errores. Entonces, cuando cometemos errores, no debemos centrarnos en el acto en sí, sino lo que me llevó a mí cometer el acto. ¿Desde dónde salió mi acto? Desde mi afán de competir con el otro, desde mi propia devaluación, desde mi miedo a aceptar la culpa, desde mi afán de por querer ver la vida de una cierta manera, estoy devaluando las posibilidades que verdaderamente sé que son las posibles, y entonces es cuando cometemos el error, ¿no? Entonces, hay que tener varios elementos para poder enfrentar esas situaciones. Primeramente, hay un elemento clave para los seres humanos, Marta, es ser clementes con nosotros mismos, aceptar que nos equivocamos, que somos seres imperfectos, que así como somos buenos también podemos tener una parte negativa. Y entonces vernos con esa mirada de compasión hacia nosotros mismos, porque es lo principal, y partir de ahí, ¿no? Partir de ahí. Con eso nos quedamos. Hay que conocernos y no hacernos así, ¿no? Con el cuchillo y no sé qué. No, hay que darnos cuenta y seguir adelante. Bueno, gracias Alfonso por el tema. Continuamos con más en Vía Libre. No se vayan, tenemos información de mucha calidad. Continuamos. Muy bien, les decía yo que tenemos información de mucho interés y que tiene mucho que ver con esto del estado de ánimo de las personas y cuánto nos valoramos y queremos salir adelante. Esta mañana le quiero dar la bienvenida al director de Sileo, a Emanuel Ramírez. Bienvenido. Hola Marta, mucho gusto muy buenos que días. estés aquí con nosotros. Platícanos, a ver, yo estoy aquí con la información que tengo de gimnasia cerebral. Claro que sí, mira. ¿Por dónde empezamos? Pues, realmente el programa de Sileo es una herramienta que nos permite mejorar hábitos y habilidades. Y parte de lo que tú mencionabas es desarrollar gimnasia cerebral, que son ejercicios, dinámicas, que nos van enseñando a activar nuestro cerebro con la misma importancia que le vemos a ir a caminar, a hacer ejercicios. Con esa misma importancia trabajamos gimnasia cerebral. Hablando de Sileo, somos un sistema integral de lectura eficiente y optimizada, diseñada para usted que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Trabajamos, Marta, con niños de 9 años en adelante, hasta los 70 años, quiere decir que con toda la familia. Estudiantes de primaria, secundaria, universidad, maestría, doctorado, toda persona que quiere mejorar la forma de aprender y la forma de leer. Lo primero que hace gimnasia cerebral es enseñarnos a eliminar malos hábitos. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos pasa de que estamos estudiando algo
y estamos pensando en otras Uy, cosas. por supuesto. ¿Sí? Sí. Los niños se distraen fácilmente en el salón de clase, con la música, la televisión, y no nos concentramos. ¿Sí? Si yo, Emanuel, por ejemplo, estoy estudiando para una tarea, para un examen, y no me concentro, no comprendo bien la información, y es ahí donde entra Sileo. Eliminar malos hábitos y mejorar atención, concentración, comprensión y memoria a largo plazo. Es decir, que lea, que entienda lo que está leyendo y que no se le olvide. A ver, malos hábitos. Me llama la atención. Los más frecuentes, Sí. estar leyendo y pensando en otras cosas. ¿Sí? Puedo estar leyendo por gusto, por necesidad o por obligación, pero mi mente está en otra parte. ¿Sí? Me distraigo fácilmente con los ruidos. Puede ser la conversación, te decía, la música, la tele, y eso hace que no me concentre. Le pasa al niño y nos pasa a los adultos. La persona está en la oficina, está en la computadora, pero necesita que todo el mundo guarde silencio para poderse concentrar. Entonces, con Sileo eliminamos, Marta, todos los malos hábitos y le enseñamos a que mejore comprensión de lectura. Eso es básico, tanto por gusto como por necesidad. Si yo leo, es para entender y es para aprender. Trabajamos algo importante en Sileo que se llama gimnasia visual. Les enseñamos, capacitándose con nosotros durante 4 meses, ¿sí? 4 meses asistiendo 1 hora por semana. Niños de 9 hasta los 70 años, les enseñamos a que lea 10 veces más rápido de como lo está haciendo en este momento. Imagínate, Marta, qué beneficios te traería leer 10 veces más y comprender al 100% lo que estás leyendo. No, pues muchísimos. Tanto a los adultos como a los niños, como tú nos lo estás comentando, ¿no? Definitivo. Más retención. Por ejemplo, Hay personas que se dedican a vender ciertos productos que de repente, ¡pum!, se quedan calladas porque ya no tienen más. Ok, me voy, por ejemplo, hablando de algo general, Marta, Sí. ayúdame un poquito. ¿Cuántas materias tiene un estudiante de primaria? Ay, unas 6, 7. 6, 7, mínimamente. Más las que, ajá. ¿Cómo cuántos libros lleva? Libros, Ajá. un montón. La Hijo. mochila, sí. Ok, ¿y como cuántos libros estará leyendo al final del ciclo escolar? Pues son muchas interrogantes que podemos descubrir la respuesta acudiendo con ustedes. Estuvo la información apareciendo en pantalla. Me da mucho gusto que estés aquí. Y nos vemos próximamente a ver si entra al curso. Claro que Ya sí, nos nos vemos vamos. por ahí. Quiero invitarle a usted que nos está viendo a que pueda conocer Sileo, que vea los números que están en pantalla, se comunique porque hay becas especiales. Son 45 becas del 50 al 60%. Comuníquense. Muchas gracias. Vámonos juntos por esta. Bien.